Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos esta tarde aquí en la Escuela de Periodismo, en los pastos de la Escuela de Periodismo, para un primer conversatorio Enfoque Humanista organizado por la Facultad de Humanidades. Este es el primero de varios conversatorios que vamos a tener en este espacio. Y bueno, primero agradecemos a la Escuela de Periodismo por toda la producción. Gracias a los estudiantes de primer año, algunos profesores y técnicos de la escuela, estamos teniendo esta transmisión en vivo y tenemos el placer de estar acá en vivo y en directo entre nosotras, ¿verdad? Aquí tenemos 3 invitadas muy interesantes que se las voy a presentar inmediatamente. Hoy día vamos a hablar sobre lengua no binaria, un tema que probablemente muchos desconocen. Se me cae la mascarilla, disculpen. Un tema que muchos probablemente desconocen a qué refiere, o hay posiciones también divididas respecto al uso de esta lengua. Entonces, esta va a ser la conversación de hoy. Vamos a partir con una cita de Judith Butler, de la filósofa Judith Butler, que dice: en algunas ocasiones, una concepción normativa del género puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida llevadera. Esto lo planteó Judith Butler, estableciendo que el género es fluido, es decir, en lugar de esta idea binaria hombre-mujer, estaría esta idea de género fluido, y las generaciones actuales han tomado un poco esta idea de la fluidez del género para empezar a cambiar el modo de comunicarnos. Entonces, bueno, según los pediatras de la Asociación Estadounidense de Pediatría, más o menos a los 2 años de edad somos conscientes de nuestra identidad de género, pero la pregunta es: ¿cómo sería si creciéramos sabiendo que el género no es binario sino fluido? En esta construcción de la realidad, el lenguaje tiene un rol fundamental, ¿verdad? Nosotros como Escuela de Periodismo trabajamos con lenguaje, sabemos que el lenguaje constituye realidad, y por eso estamos conversando hoy sobre este tema. Ahora, ¿por qué hablamos de lengua y no de lenguaje? ¿Verdad? Porque también se habla de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, se habla de lengua en el sentido que es una normativa que no necesariamente se constituye como un lenguaje, es un sistema de normas. Y además es algo vivo, es algo, ¿verdad?, que todavía la RAE está reticente ahí de aceptar, a pesar de que la RAE ha aceptado un montón de cosas bien raras, pero digamos, porque como Tobaya, sí, siempre Tobaya es como un buen ejemplo, porque claro, trabaja con la lengua viva. Entendemos también que el lenguaje inclusivo también se utiliza, por ejemplo, el lenguaje de señas, por ejemplo, el braille. Hay otras formas de lenguaje inclusivo. Pero hoy día en particular vamos a hablar de género y vamos a hablar de esta lengua no binaria. Se encuentran con nosotros aquí 3 invitadas, como les decía, muy interesantes, que están vinculadas a esta temática. Por allá está Karen Aima Chambers. Ella es psicóloga del área educacional con formación en docencia universitaria e inclusión educativa. Es docente de psicología aquí en la Universidad Católica del Norte, encargada de la unidad de coordinación estudiantil del programa Talentos Delta. Es coordinadora de la línea de innovación y emprendimiento de Omnia UCN, asesora en investigación del proyecto LICAU Mujeres en STEM. Muchas gracias, Karen, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias igual por haberme invitado y poder compartir acá con las personas que vas a presentar ahora. Gracias. Y bueno, aquí se encuentra nuestra colega Lisa Pérez. Ella es académica, ¿verdad?, de la Escuela de Inglés de la Universidad Católica del Norte. Es bachelor en enseñanza de inglés a hispanohablantes, magíster en educación básica y en administración educativa. También participa en proyectos de investigación relacionados a aprendizaje por servicio, justicia social en educación, formación inicial docente y el desarrollo de competencias interculturales. Muy bienvenida, Lisa. Saludos, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y pues compartir con mis colegas sobre la temática. Gracias. Y por aquí a mi derecha, Carolina Alday Mondaca. Ella también es psicóloga, es terapeuta de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, posgraduada en Género, Sexualidades, Derechos por el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, CLACSO, especialista en políticas públicas y justicia de género en América Latina y el Caribe por CLACSO, MESECBI, OEA y FLACSO.
candidata a doctora en psicología con la tesis titulada Experiencias de maternidad y paternidad de personas de la diversidad sexoafectiva. Muchas gracias, Carolina, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación y encantada de compartir el espacio con las colegas. Gracias. Bueno, como decíamos al principio, este es un cambio realmente para todos, un poco tener esta conciencia del uso del lenguaje, de cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos. Bueno, los medios de comunicación también son muchas veces culpables de establecer ciertos estereotipos o de mal utilizar ciertos conceptos, ¿verdad? Yo quería partir con esta pregunta abierta para que puedan responderme. A nivel social y cultural, ¿de qué nos está hablando el uso del lenguaje no binario en los colectivos? ¿De qué nos habla este uso? ¿De qué cambio? ¿Qué está pasando con los colectivos? No sé si quieres tú partir, Karen, contándonos cómo lo ves tú. Igual es complejo hablar desde colectivos en donde lo conversábamos recién. Nosotras somos personas cisgénero, no pertenecemos y quizás no participamos tan activamente de ciertos colectivos. Nuestras experiencias van o están más ligadas a cómo nosotros como profesionales, como personas estamos viendo el tema. Entonces, partiendo desde ahí, lo que yo veo desde esa posición externa un poco, tiene que ver con la visibilización. O sea, es lo que en donde nosotros como profesionales y como personas también podemos apoyar. Y también tiene que ver con la visibilización y con el hecho de existir en el imaginario social. Yo creo que por ahí, según lo que he visto y he aprendido de los colectivos y de las personas que pertenecen y participan activamente, es lo que he podido rescatar desde ahí. Gracias. Lisa, ¿tú qué opinas de esto, de este cambio? Yo creo que la gente está buscando su identidad, ¿no? Todos nos gusta sentir que la manera que nos expresamos es bienvenida, aceptada, ¿verdad? Y que yo formo parte del lenguaje que la gente utiliza cuando se expresa, que me incluye, ¿verdad? Y si bien yo entiendo que este movimiento colectivo lo que quiere es visibilizar a estas personas, como tal decía, de lo imaginario a lo que es, ¿verdad? Y a lo que existe. Y me parece importante, me parece importante que las personas se sientan bien en términos de cómo se dirigen hacia ellas. Tú tienes que sentirte cómodo, tú tienes que reconocer que las personas aceptan quién tú eres. Y una parte de aceptar eso es incluirlo en la lengua, ¿verdad? Visibilizarlo. Tú, Carolina, ¿cómo ves esta pregunta? Bien, yo espero no latear, pero voy a dar una respuesta un poco larga. Los pueblos originarios en Latinoamérica y en América del Norte también consideraban entre 3 a 5 géneros. Entonces, siempre estuvo en Latinoamérica esta concepción de que habían personas que transitaban o que eran algo, digamos, no binario, ¿no? Entonces, dada la invasión española y la imposición del modelo judeocristiano, se instala este binarismo de género, en donde solamente tenemos 2 palabras para poder nombrar a las cosas que existen dentro de lo que es el género. Probablemente ustedes conocen esta historia de que las personas que son conocidas como esquimales, no es su nombre general, pero se les conoce como esquimales, tienen 14 palabras para decir los distintos tipos de nieve, porque necesitan tener distinciones, porque es distinta la nieve que cae suave y la nieve que cae y que te puede cortar y en la que te puedes accidentar. Entonces, claro, ellos tienen la necesidad de tener 14 tipos de nieve y nosotros teníamos la necesidad de tener más palabras para poder nombrar realidades que son distintas. Y en ese sentido yo diría que particularmente en Latinoamérica no tiene que ver con algo nuevo, sino más bien con una recuperación de saberes que se tenían originariamente. Por ejemplo, dentro de lo que es el pueblo mapuche, las machis son en muchas ocasiones, y esto está documentado, eran lo que llamaríamos un hombre trans. Eran personas que condensaban esta sabiduría femenina y masculina y que dado ello eran consideradas más sabias, más valiosas porque podían ver cosas que los demás no podían ver. Entonces, yo diría que más que generarse algo nuevo, se está generando una recuperación de un sentir, como decía la colega, que tiene que ver con poder nombrar lo que soy. ¿Sí?
que no es algo nuevo, sino más bien es algo que se había impedido su discursear, pero que hoy en día se recupera como también un espacio de lucha, ¿no? De disidencia en ese sentido. Gracias. Y en ese sentido, ¿qué tipo de tensiones ustedes ven? ¿Qué tensiones o qué resistencias a esta recuperación, como dices tú, Carolina? No sé. A ver, Lisa, después Carolina. Qué resistencia. Yo creo que son las normas, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar la lengua de la manera que estamos acostumbrados a utilizarla, ¿verdad? Y yo creo que aquí está la dificultad. ¿Cómo hacemos propuestas o cómo proponemos guías para dar, no quiero decir normas, ¿no? Pero para guiar el uso de la lengua de tal manera que visibilice los géneros, por decirlo así. Para mí, yo creo, incluso en mí misma, esa viene siendo mi resistencia, ¿no? No porque no... Yo definitivamente acepto la diversidad de género, existe, bienvenido, te incluyo, te amo, o sea, literal, tal cual. Entonces, cuando de repente en el plano de la lingüística es como que, uy, ¿y cómo lo hago? Me causa tanto ruido. O sea, no porque no quiera incluir la diversidad de género, sino que lengua es cultura, ¿verdad? Y está normada, y está rígida, y por eso tenemos la gramática, y por eso estudiamos la ortografía, ¿no? Y yo, desde el punto de vista así como de profesora de inglés y profesora de lengua, que trabaja el desarrollo de la lengua como tal, ahí es que veo la resistencia. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo nos uniformamos en las propuestas para poder entonces hacer que la lengua sea no binaria? ¿Verdad? Si esperamos por la Real Academia Española, ella dijo que no. O sea, hasta el día de hoy, tú mismo lo mencionaste, no, punto. Esta es la tradición, no hace falta. Así que buscar una lengua no binaria, guías para establecer que respeten lo que es comprensible, ¿ya? Eso yo creo que es lo más importante. Yo creo que ahí está la resistencia, nuestra cultura y la norma que rige el español hasta el día de hoy. Carolina. Bueno, vi un meme hace poco que decía: ¿qué tan colonizado está tu país? Bueno, todavía le preguntamos a España si podemos o no decir todes. ¿Sí? Entonces, bueno, frente a eso, yo diría que Latinoamérica tiene un espacio grande para la disidencia, y en ese sentido de también como poder conversar sobre cómo vamos a integrar estos cambios que, claro, a veces son un poco difíciles de incorporar porque uno de repente igual se le sale el todos y el masculino como neutro, pero... personalmente he encontrado como que se facilita un poco, por ejemplo, usar personas, ¿ya? Yo hago clases de metodología de la investigación y los textos siempre dicen, el investigador hace tal cosa. Y entonces yo eso lo traduzco y digo, bueno, la persona que investiga tal cosa, ¿ya? Y entonces así a lo mejor se me hace un poco más fácil la transición, porque claro, de repente el usar la por ejemplo, que es una forma en la que se ha generado el uso en el lenguaje hablado, digamos, a veces no nos sale tan natural y cuesta un poco, y obviamente porque es un cambio, no se nos enseñó como se hacía de muy pequeñitas, y luego nos cuesta un poco, y tenemos estos actos de disidencia, por ejemplo, ahora en la constituyente que dicen todas hemos hecho tal cosa, y a mí me late mi corazón con ese tipo de cosas, pero claro, son como ciertas dificultades de uso que de repente uno tiene, pero también por otro lado hay gente que de alguna u otra manera ve como su propia identidad atacada, y eso yo creo que hay que estudiarlo desde lo psicológico, porque ¿por qué que otra persona se defina de una manera pareciera ser como un ataque personal? ¿En qué medida me influye a mí que otra persona se sienta no binaria, por ejemplo, como para que sea de repente tan rabioso la respuesta cuando se usa el lenguaje no binario? Entonces, yo no sé, mi tesis postdoctoral porque es un fenómeno que no entiendo por qué la gente se siente tan atacada, pero me parece que algo hay ahí que en la construcción del propio ser que pareciera haberse atacado por el uso de este lenguaje, y no sé en qué irá. Necesitamos hacer un estudio en ese sentido, porque mi construcción de mi ser depende de la construcción del ser de otro, lo cual
en sociedad, claro, tiene un cierto sentido, pero no sé, me hace ruido todavía y no tengo tan claro por qué se produce. Claro, porque es un elemento común el lenguaje, entonces allí es como que te mueven un poco tu paradigma también en términos idiomáticos. Karen, ¿qué opinas tú? Respecto a las tensiones, ahí estaba pensando y también escuchando a las colegas, yo creo que en primera instancia, si lo vemos como un proceso, yo creo que las instituciones empezaron como con las tensiones y instituciones, por ejemplo, las educativas, que es en donde yo puedo estar más presente o en donde trabajo, donde me desenvuelvo. Y ahí a todo nivel, o sea, la institución que está enseñando en estos momentos a leer, a hablar, a referirse, a construir este imaginario social. Las escuelas son mini sociedades, ¿cierto? Que reproducen lo que está en la sociedad de afuera, por decirlo de alguna forma, y que empiezan con los mismos códigos, utilizan estos códigos, permea mucho la sociedad externa a lo que sucede en las escuelas. Y yo creo que a partir de ahí, o bien... tenemos quizás dos opciones o más, o mantenemos esto del lenguaje y de esta idea de que hay reglas gramaticales, de abordar el lenguaje como la norma, y quizás no darle espacio a la flexibilidad del lenguaje y a lo bonito que tiene el lenguaje, sobre todo situándonos en nuestro contexto latinoamericano y sobre todo acá en el norte, que también tenemos orígenes, cultura que nos rodea, que tiene que ver con otra cosmovisión. Y luego ya en la universidad, en donde ahora yo creo que con estos espacios empezamos también a formar a los siguientes profesionales, a trabajar en temáticas que van a permitir que ojalá puedan reflexionar los estudiantes, los que se están formando, los y las estudiantes, reflexionar acerca de cómo van a ejercer también de forma profesional y cómo ese lenguaje lo van a aplicar en el trabajo con las personas, en donde estén, se puedan desenvolver desde esa lógica también. Así es que, si bien puede parecer, con lo que dije, que la institución es un poco una barrera o va a generar más tensión, yo creo que también es el lugar perfecto donde se puede empezar a hacer el cambio. Y con instancias como estas, yo creo que se da mucho mejor. Y en ese sentido, Karen, en tu experiencia, ya que trabajas en el ámbito educacional, escolar, entiendo, tú has visto, como recién mencionabas, ¿se está permeando, se está integrando ya este cambio desde la institución misma? Sí, hay, o sea, podemos pensar desde lo mínimo que puede pasar en una sala, que puede ser que la profesora o el profesor se refieran a sus estudiantes que, por ejemplo, están o en proceso de transición, están iniciando algún proceso relativo al género, se empiezan a formar y empiezan a investigar, conversan con la familia y obviamente conversan con la persona que está en este proceso y empiezan a aprender también, empiezan a comprender sobre todo. Yo creo que ese es como ¿cómo decirlo? Como el gap, el enganche que necesitamos hacer, la comprensión y la empatía para decir, ¿sabes qué? Sí, me hace sentido hacer el esfuerzo por cambiar el lenguaje. Me hace sentido porque yo veo cómo esta persona está haciendo todo este proceso y todo lo que conlleva hacer el proceso, desde cómo se dirigen a ellos, desde cómo le van a identificar, desde el nombre nuevo que está usando, desde cuando yo le veo y me olvidé de decirle el nombre escogido, el nuevo, y vi su expresión cuando me equivoqué. Entonces ahí, yo juntando el conocimiento y además el sentir, lo que nos hace persona y sociedad básicamente, el sentir, ahí hace más sentido con las personas. Así que quizás una idea para reflexionar sea el convivir. Conocer personas que están en procesos de transición, que se identifican con otros géneros, porque eso nos va a permitir sellar esa práctica nueva. Claro, porque en la teoría, bueno, lo que tú hablabas, Lisa, recién, existen, pero millones de manuales, millones. O sea, de verdad, hoy día yo estuve, bueno, ayer también, me vengo preparando hasta semanas con este tema. No crean que hoy día no. Hoy día recién antes de venir. No, pero me fijaba que había muchos manuales, pero muchos. O sea, es un listado enorme. Pero una cosa es el manual, es como una cosa es la política y otra cosa es cómo esto se hace carne, digamos, cómo se
se practica. Entonces, la sensación es que han habido muchos intentos. De hecho, bueno, en nuestro caso, en periodismo, los medios de comunicación no sexistas, cómo cambiamos estos paradigmas de los medios de comunicación. Yo quería preguntarte en el caso tuyo, tú que trabajas en la escuela de inglés y quizás tú por lo mismo conoces la experiencia a nivel internacional, porque nosotros hemos estado hablando de Latinoamérica. No sé si, por ejemplo, en el idioma inglés se produce este mismo fenómeno. ¿Estamos viviendo un momento también de cambio en ese idioma o no necesariamente? ¿Es como algo más latinoamericano, más de nuestro continente? Es que los latinoamericanos, como fuimos colonizados por España, con el castellano de Castilla, sumamente machista, ¿verdad? El inglés no tiene esa rigidez, porque ya el inglés cuenta con pronombres neutros. Incluso el cambio que se hizo de utilizar el they, we, you, que usualmente algunos son pronombres plurales, ahora siempre fue aceptado no siempre, hubo un tiempo que se normó un poco que si tú utilizabas un pronombre singular, obviamente tenía que continuar la oración con el otro pronombre singular, y los pronombres singulares, he, she, tienen género. Sin embargo, los plurales no. Entonces ahora se acepta, y siempre se aceptó, de hecho, hace mucho tiempo. Lo único que ahora volvimos y está completamente aceptado utilizar los pronombres plurales en las oraciones para justamente respetar la diversidad de género. Entonces el lenguaje inglés está como más adelantado. Otra cosa interesante del lenguaje inglés es que no tiene ninguna academia que lo norme, por si acaso. O sea, no existe ese concepto de normar una lengua. Al igual que tú, como que de repente me fui a buscar la Real Academia Española y toda esta cuestión, y ahí averigüé que primero fue la francesa, después la sueca, y incluso quiénes son ellos ahora. En verdad son muchas personas avanzadas en edad, ¿ok? Y muy poca representación desde el punto de vista de la diversidad y de la inclusión también a nivel racial, ¿verdad? Entonces, el lenguaje americano no se rige. El Standard English, usualmente tenemos un diccionario que es el Merriam-Webster, que es como que el más, que te va diciendo las normas, el estilo, etcétera, pero sí tiene opciones. Entonces, en ese sentido está un poco más adelantado en qué podemos hacer con relación a la lengua no binaria, desde esa perspectiva. Gracias, Lisa. Les quiero preguntar a ti, Carolina, si tú sientes que puede ser favorecedor para visibilizar estas identidades históricamente discriminadas fuera del sistema heteropatriarcal, si este cambio realmente puede aportar en ese sentido en términos concretos, digamos, o es solo quizás una forma nomás de referirnos. ¿Cómo lo ves tú? Qué compleja la pregunta. Es que mi corazón dice que sí. El lenguaje construye realidades, y ya nombrar una realidad que no se nombraba, yo siento que va a tener un efecto performativo, que espero que luego devenga en una serie de cambios sociales. Y bueno, si seguimos los postulados feministas, lo personal es político, entonces también el lenguaje, por muy simbólico que sea, también de todas maneras influye en lo fáctico. Ahora, ¿qué tan rápido, qué tan lento va a ser ese cambio? No lo sabemos, depende también. En lo que es la diversidad sexual y de género se da una complicación de que mientras tú más estás dentro de la comunidad, menos derechos o acceso a derechos sociales vas teniendo, porque los grupos minorizados tienen como esa dificultad, ¿no? De que mientras más yo digamos, fortalezco mi pertenencia a un grupo que ha sido minorizado, es menos probable que me integre dentro del grupo social más amplio. Entonces, las personas de la diversidad siempre tienen esta tensión de dejar de ser de la diversidad, como camuflarse para pasar por heterosis, y poder tener acceso a derechos y beneficios, o tener red de la comunidad, que son personas que entienden su experiencia, que conocen la vivencia, pero también porque la han encarnado y las ha atravesado, pero entonces tener menos acceso a derechos. Entonces por ahí lo que nace es la dificultad para organizarse y para demandar derechos, etcétera. Entonces, de hecho, es súper paradigmático el tema aquí en Chile de que la ley de identidad de género salió porque una mujer fantástica ganó el Oscar, y no, o sea, hubo
miles de instituciones que fueron a hablar y nadie les puso atención en el Congreso, y de pronto la película ganó el Oscar y hubo ley. Entonces, a veces son cosas muy extrañas las que pueden generar ciertos cambios que obviamente para las personas, para quienes era necesario ese cambio legal, obviamente es muy importante. Pero yo creo que sí, que una forma en la que nosotros podamos apoyar a las personas trans, por ejemplo, es intentando desde todos nuestros espacios, ya sea formando a nuestros estudiantes, utilizando el lenguaje no binario y no sexista en todos los espacios en los que nos comuniquemos, y ahí, bueno, dentro del campo de acción de cada persona, intentar lograr tal vez no lograr la inclusión, pero por lo menos facilitar la convivencia, que me parece que dentro de los espacios en los que uno tiene un rango de acción es lo que podemos intentar hacer, por lo menos. Igual entiendo que la comunidad trans no es no binaria, o sea, utiliza como el ella o el él. Depende. Hay personas que utilizan, digamos, que se consideran transfemenino o transmasculino. Hay personas que se consideran género no conforme, género no binario, género fluido, queer. Entonces también hay ciertas definiciones que también incluso en inglés hay algunos pronombres que si bien el they como que se ha utilizado hace mucho tiempo, hay ahora algunos otros que han generado como, digamos, para explicitar que son trans y hacer esa diferencia, en donde, bueno, hay como una tensión que tiene que ver con que las personas trans que son activistas saben que el que ellas, digamos, hagan público su discurso y su vivencia hace que otras personas trans sepan que no están solas y que lo que les está pasando también le pasa a otras personas. Pero eso también las pone en un espacio de mucha vulnerabilidad, porque al ser reconocidos como personas trans también muchas veces sufren ataques de odio, etcétera. Entonces hay como una dificultad también en poder congeniar de qué tanto salgo del closet, de qué tanto me meto, como para poder protegerme también. ¿Quieren agregar algo a esta pregunta desde esta perspectiva de derechos? Se me ocurrió algo respecto a lo que decía Carolina sobre el tema de inclusión en general. A veces pensamos que hay una nueva norma, un nuevo conjunto de reglas que tenemos que aprender, y a veces eso hace que algunas personas prefieran no adherir, porque la verdad es que he escuchado de otras personas que ¿por qué lo voy a hacer? ¿O por qué voy a cambiar lo que he venido utilizando desde siempre? Y a partir de ahí creo que más allá, y se utiliza también en otros aspectos, ¿cierto? Más allá del género, tiene que ver con los otros tipos de formas de relacionarnos que esto va a implicar. O sea, lo conversaba con profesoras y profesores de un establecimiento que tenían casos de niños, niñas en transición y no sabían qué hacer. Como, ¿qué hago para no...? Y en ese estar como en shock, en ese sentido de no sé qué hacer, porque si hago algo temo equivocarme, pero a la vez quiero ayudar, pero tengo miedo de equivocarme y decir algo incorrecto. Y yo creo que a partir de ahí la forma de relacionarnos es lo que va a cambiar. Entonces, ahora lo mejor, si uno no sabe, es mejor preguntar. ¿Cómo te sientes cómodo, cómoda, cómoda? Si yo te llamo de qué manera, porque resulta que... Y visibilizar, ¿sabéis que yo no sé tanto del tema? Entonces, si me enseñas o me indicas, va a ser mucho más cómodo para los dos. Entonces, lo que practicábamos ahí con las profesoras, por ejemplo, ustedes díganle, ya, mira, mi nombre es Mirna, tengo tantos años y yo me identifico con el género femenino porque me levanto todos los días y cuando me visto, creo que la ropa que uso tiene que ver con ese género. ¿Qué pasa contigo en el día a día? Y ahí recién, para nosotros entender a la otra persona, tenemos que hacer este juego, o sea, no más que este juego, sino como esta forma de vincularnos que va más allá de una presentación o de asumir. Y lo mismo va a pasar con el género, lo mismo va a pasar con la comunidad sorda, lo mismo va a pasar con las personas con baja visión, porque generalmente se asume, por ejemplo, en las personas con ceguera o baja visión, que las personas ciegas no ven, pero hay distintas formas de baja visión. Visión reducida, formas de leer necesitan distintos apoyos, entonces todo es una variedad de cosas. Y a partir de ahí también la forma de relacionarnos va a tener que ver con conocer a la persona, preguntarle, y si no sé, decirle que no sé.
Y ahí eso nos va a ahorrar mucho eso de aprender, oye, entonces esto es que hay que decirles así, no hay que decirles así, esto significa... no es un problema si es que yo me doy el tiempo de conocer realmente a la persona y ahí quizá eso puede bajar un poco las ansiedades de las personas que aún se resisten a hacer el cambio en alguno de sus espacios. Claro, sí, seguramente esa resistencia muchas veces es lo que tú dices, como no saber qué hacer y temor a equivocarse, o sea, porque una cosa es la teoría, otra es ponerlo en práctica y efectivamente pasa eso en general, o sea, ni siquiera muchas veces es como negarse al tema, sino que es eso. Entonces, bueno, justamente una de las últimas preguntas, yo les quería preguntar qué opinan ustedes, ¿cómo permeamos a las generaciones mayores, digamos, en esto? ¿Cómo podríamos generar ese cambio o lo damos ya por perdido, digamos, que ahí difícilmente va a haber un cambio y que las nuevas generaciones serán como quizás quienes deben protagonizar ese cambio? No sé cómo lo ven. Carolina, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no hay que generalizar porque incluso, por ejemplo, en la comunidad LGBT muchas veces se da de que un abuelo o una abuela es quien acepta en primer lugar a la persona o con quien la persona se siente en confianza como para hacer la primera develación. Entonces muchas veces no tiene que ver tanto con un tema de generación. Sí, lo tendemos a asumir así porque tal vez son más recalcitrantes en presentar su disconformidad. Pero también yo personalmente he tenido la posibilidad de conocer personas que aquí en Chile, por ejemplo, han hecho la comparativa con su experiencia en dictadura. De repente tener, por ejemplo, una ideología de izquierda y no poderla decir porque resulta que era un peligro, y entonces desde ahí poder empatizar con personas que no pueden decir algo que también es parte muy importante de su construcción como persona, porque se sienten en riesgo frente a un entorno que pareciera ser hostil. Y bueno, que efectivamente es hostil de todas maneras. Entonces, como decía Karen, yo creo que la empatía siempre va a ser como un muy buen camino. El poder comentar historias, de repente hacerles, bueno, los documentales que hoy en día hay, las personas que han podido contar sus relatos, y yo creo que el enfoque de la convivencia es algo que vamos a tener que interiorizar todas las personas, porque y aquí también hay un debate, porque cuando se habla de integración es como que a estos poquitos los vamos a integrar a estos que son muchos, y no es así, porque en verdad no es una mayoría y una minoría, sino que somos una serie de minorías. O sea, las mujeres hemos estado minorizadas aunque somos el 51% de la población, tanto así como las diferentes capacidades, como decía Karen, ya sea, no sé, por ejemplo, personas con altas capacidades, personas con dificultades en ciertas áreas. Al final todas las personas somos distintas y vamos necesitando distintos apoyos en distintas áreas, y yo creo que tiene que ver con entender eso, con que somos todas las personas diferentes y que lo importante es el buen trato en general y no solamente un buen trato de los que considero iguales a mí porque... ay, qué feos los otros, ¿no? Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la migración, con las distintas capacidades, con las personas LGBT, con las mujeres, con etcétera, el adultocentrismo, etcétera. Gracias. Lisa, ¿tú cómo lo ves? Me pareció muy interesante la perspectiva que ella da. Yo en realidad hoy hice un experimento con mi hijo que acaba de cumplir 3 años y él salió y compartió con unos niños y yo le di unas palomitas para compartir, y cuando regresó estábamos conversando. O sea, cuando digo conversando, yo hablando y mi hijo mirando para hacia otro lugar. El punto es que yo le dije, ¿y le compartiste las palomitas con los compañeros? Y mi hijo me miró. Inmediatamente, él estaba haciendo como otra cosa y me miró y me dijo, ¿compañeros? Yo sí. ¿Compartiste las palomitas con los compañeros? Y me dijo, se quedó así mirando y como que sí. Y siguió. ¿Por qué traigo ese ejemplo de ese experimento así con mi hijo? Porque al final de cuentas los niños nacen con la habilidad innata de discernir las reglas gramaticales de una lengua. Inmediatamente. Entonces, ¿por qué mi hijo me miró cuando yo le dije compañeros? Porque dijo, espérate, esto no lo he escuchado antes. Me acabas de traer una terminación al idioma que nunca había escuchado y le llamó la atención, ¿verdad? ¿Para qué?
porque ellos tienen la habilidad innata de incorporar las reglas gramaticales y las normas sintácticas de una lengua. Le llama la atención porque está buscando absorber para utilizar. Así que les traigo este ejemplo en el sentido, si nosotros logramos propuestas que deben de nacer desde la academia, ¿no? Desde nosotros, cuando hablo de la academia, de las universidades, de las escuelas. O sea, cuando trabajamos la gramática con los jóvenes del español, ya. Estas son las normas. Si queremos hacer esto, ¿cómo podemos cambiar la lengua para que sea no binaria, para que sea inclusiva y sea comprensible? ¿Cómo lo harías tú para que tuviera sentido? ¿Qué traen los jóvenes? O sea, ¿qué van a traer los niños en media, no? ¿Qué propuestas podrían traer? Imagínate todo lo que aprenderían del español, el uso del lenguaje, ¿verdad? Si le daríamos la oportunidad. Si nosotros también, como en la universidad, en las clases de lingüística o del español, literalmente nos sentáramos con nuestros estudiantes a trabajar. A ver, esta es la norma. Y aquí vemos esto que es binario o esto que no es inclusivo, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Qué propuestas puedes traer a la mesa? ¿Verdad? Y sí, potenciar esta lengua, ¿verdad? Y que nazca y proponer estas propuestas para entonces tener una guía y poder realmente trabajarlo desde la educación. Porque los niños al final de cuentas tienen la capacidad innata de absorber la lengua. Y si tú lo que tú quieres es un cambio de cultura y real en el tiempo, en realidad la educación es la clave y las propuestas tienen que venir desde la juventud, que son los que están promoting, fostering, pushing la lengua no binaria. Así que esa es mi perspectiva. Habría que partir por las infancias. Media, nosotros dentro de la universidad, de las universidades para trabajar, para entonces luego partir. Porque nuevamente mi hijo le llamó la atención porque hubo cambio. Se dio cuenta, notó, tiene la capacidad innata de darse cuenta, espérate, utilizó el lenguaje de manera distinta. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca, normas gramaticales, sintácticas y léxicas. Eso es lo que los niños absorben. O sea, punto. ¿Por qué conjugan verbos a los 3 años, 4 años? Y tú nunca les enseñaste. Entonces, primero tenemos que partir desde una guía que pueda entonces permear para poder utilizarse y luego en la educación. No comenzar a utilizar ideas como que aisladas, porque nuevamente no vamos a lograr esa lengua no binaria en común, ¿no? ¿Ves? Eso. Gracias. Karen, para ya ir cerrando. Ahí de acuerdo con Carolina respecto de la empatía. Sé que es un término que en psicología se usa y se mal utiliza, ¿no? En ocasiones muy, muy utilizado. Pero vincular las experiencias de todas y todos, o sea, como decía Carolina, todos hemos estado en una situación en donde el medio nos pone barreras, las personas nos ponen barreras, entonces sí podemos vincularnos con estas otras personas y con esta idea de pertenecer, de querer ser parte de algo y yo creo que así como viéndolo como un proceso o como lo viví yo, lo primero, yo empecé con el lenguaje no sexista, porque era algo que me hacía sentido desde mi posicionamiento, desde mi posición en la sociedad. Era necesario trabajar con estudiantes, era necesario trabajar con el lenguaje no sexista, y luego me hizo mucho más sentido el lenguaje no binario, la lengua no binaria, porque es un paso más, uno siempre tiene que ir avanzando. Y yo creo que eso puede ser un tip para las personas que quizás quieran empezar, darse cuenta de cómo el lenguaje puede afectar o puede dividir o puede generar imaginarios que se van a transformar en discriminaciones, en estereotipos. No es el lenguaje directamente el que discrimina a veces, sino más bien lo que produce el lenguaje en la otra persona que va a generar conductas de discriminación o va a tener estas ideas de las otras personas. Y a partir de ahí yo creo que puede ser un primer paso analizar el lenguaje no sexista, que ahora creo que nos hace más sentido a más personas, y un siguiente paso puede ser la lengua no binaria, y para quienes indican que mejor aprendamos lengua de señas, aprendan lengua de señas también, ¿por qué no?
Y se van a dar cuenta de que es muy necesario. Yo tomé cursos de lengua de señas también y me doy cuenta de que es muy necesario empatizar con la forma de funcionamiento de la comunidad sorda, que funcionan visualmente. Y probablemente para una persona, o para mí fue súper difícil imaginarme el mundo visual solamente, sin audición. Como hacer el código visual rompe mi esquema. Y no por eso me resistí. No es aprender solo el código o la letra, sino es imaginar el mundo visualmente. Y probablemente eso pasa con las personas que se resisten porque no imaginan el mundo con otra opción de género. Y yo creo que esa es la invitación, de que hay más opciones dentro de las que se nos da por cultura, y que es súper, súper bacán, es súper entretenido, es desafiante conocer esas nuevas opciones. Así que da para todo, para género, para la comunidad sorda, braille, etcétera. Todos los tipos de funcionamiento, la neurodivergencia que ahora también se está hablando. Entonces todo tiene la misma lógica, pero son distintas fuentes las que nos están diciendo, oye, tenéis que pensar de nuevo esto, tenéis que arreglar esto. Así que yo creo que por ahí, en lo que le haga más sentido, inícienlo, y estoy segura que van a llegar en algún momento al género. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, ya estamos en el tiempo. Esta conversación ha estado muy interesante. La verdad es que dio para mucho. Yo creo que se abrieron un montón de temas que podemos seguir, que podemos continuar en nuestros siguientes conversatorios porque están relacionadas a las temáticas. Entonces, la invitación es para todos que vuelvan, que nos sigan, que sigan Facultad de Humanidades, Escuela de Periodismo, las actividades que vamos a estar teniendo en este mismo espacio. Vamos a estar transmitiendo diversos conversatorios y quiero agradecerle a nuestras invitadas, a Karen, a Lisa, a Carolina. Estuvieron muy interesantes como panelistas de este tema que a veces no es tan sencillo de conversar. Entonces les agradecemos, buenas noches, nos estamos viendo y ojalá que volvamos a ocupar aquí estos espacios en la universidad y volvamos a darle vida aquí, y agradecemos a todos los que nos estuvieron apoyando aquí en la parte técnica, los estudiantes de primer año, a Ricardo Reiter, Mauricio Matu, a Sebastián Robertson, a los miembros de la federación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Estamos fuera del aire.